Ustedes saben que tenemos la posibilidad de conversar respecto de este ente de la ley de medios y entonces hay representantes por la oposición que están formando parte del grupo con Sabatella y uno de ellos es el diputado, mandato cumplido, el doctor Marcelo Stubrin, que ha tenido ciertas dificultades a lo mejor de aceptación en su momento, ¿verdad? ¿Cómo estás, Marcelo? Un Bien, gusto. ¿qué tal? Un gusto. ¿No te querían acá. porque eras combatiente? No, simplemente los problemas de adaptación, uno llega con muchas expectativas, el organismo estaba en el centro de la consideración pública y, en fin, hubo unos desajustes al comienzo que se subsanaron rápidamente y estamos trabajando plenamente, ¿no? Ahora, ¿Sabatella es hegemónico o acepta un poco? No, eso vamos a ver, ha habido apenas un par de reuniones de directorio de las que he participado. Ellos están muy monotemáticos con el objetivo que tienen planteado, de modo tal que la gran agenda de las actividades de ese organismo que están incumplidas tienen que empezar a ser motivo de trabajo cotidiano, hay mucho por hacer. Es una materia, la de los medios de comunicación audiovisual, que está íntimamente relacionada con otras materias que no han sido tratadas por la ley, pero que son de una importancia extraordinaria, ¿no? Que es el plexo primero de Internet y luego de las comunicaciones. Por supuesto, la ley trata sobre los medios audiovisuales, pero al regular los cables también influye de un modo indirecto en una cuestión que, en fin, debe ser regulada de otro modo, debe ser tratada de otro modo. La Argentina necesita fomentar el acceso a Internet, eso es más cultura, más educación, más calidad, más democracia, y a una Internet cualitativamente superior. Pero el concepto no es ir contra Clarín con independencia absolutamente de esto que vos estás diciendo, que es realmente universal la cosa. Eso es posible, sin embargo lo que yo estoy diciendo forma parte de un asunto que te lo voy a poner de la siguiente manera. Cuando se privatizaron las telefónicas, que son dos grandes conglomerados económicos que tienen, bueno, el asunto es así. Las telefónicas han tenido un mercado regulado y el teléfono es barato, pero ganan fortunas con el sistema de telefonía celular. Correcto. Entonces acá estamos frente, y a las telefónicas se les impidió prestar servicios de cable en el pliego original de la privatización. Con lo cual, ese concepto que hoy está en boga en muchos países del mundo, y también en la Argentina de un modo lateral, que es el triple y el cuádruple play, están prohibidos en la Argentina. Entonces, desafortunadamente, esta ley que regula cuántas radios y cuántos canales de televisión, pero también a raíz del cable, cuántas señales de cable, cuántos cables, cuánta población pueden alcanzar, toda esta problemática se choca constantemente contra estos otros problemas más grandes, más complejos, que requieren un abordaje urgente para que la Argentina no pierda el tren, ¿no? En general, las soluciones son difíciles porque la tecnología avanza a una velocidad tal que envejece las leyes. ¿No? Y esta es una ley con un repertorio, digamos, para ser generoso, de los 80. Pero después vinieron los 90 y el 2000 y la década del 2010, donde la expansión es vertiginosa. Cuando vos tengas en tu casa 30, 40 megas de internet, no los 3 que tenés ahora, el problema del cable va a ser un problema relativo, en tanto y en cuanto vos vas... Bueno, ya hay demostraciones claras. Los jóvenes, hay estadísticas que demuestran que de las 4 horas diarias frente a la pantalla ya pasan 2 en internet y solo 2 en la televisión, con los niños y los adolescentes. A ver, yo quiero traducir un poco lo que vos estás diciendo. No, es que no hagas esfuerzos, no tiene traducción, es un problema que hay que complejizarlo para poder considerar la totalidad del cuadro, ¿no? Pero es que justamente lo que yo pretendo es ver si es necesario tirar abajo la ley, o sea, dar defenestrada la ley y hacer una nueva ley. La ley hoy tiene una objeción constitucional, ¿verdad? Absolutamente, pero un artículo. Sí, 2 o 3. Y la Corte va a juzgar sobre estos 2 o 3 artículos pronto. Cuando este problema se resuelva,
va a estar resuelto el dilema de la batalla del gobierno contra Clarín. Correcto. Lo que no va a estar resuelto es el problema de la viabilidad de un sistema de medios que garantice la libertad de expresión en la Argentina. Y lo que tampoco va a estar resuelto es el problema del acceso de la modernidad a numerosas... Vamos a dar un ejemplo. La ley dice que el 30% de las frecuencias disponibles deben adjudicarse a asociaciones, organizaciones de la sociedad civil. Y les plantea a los medios una serie de exigencias. Que ninguna organización de la sociedad civil va a estar en condiciones de financiar, de no mediar apoyo del gobierno. Entonces nosotros tenemos una fuerte presencia del gobierno en una oferta de contenidos. Una fuerte presencia de empresas amigas del gobierno en la oferta de contenidos y una presencia de esta compañía cuestionada, que es el Clarín y toda su estructura, que debe tener viabilidad económica, si no, no existiría o no hubiera podido sostener esta batalla contra el gobierno, y un conjunto de medios pequeños y dispersos, cuyo destino no puede ser recostarse en el financiamiento del gobierno, porque el financiamiento del gobierno no es ingenuo, tiene precio, y ese precio es uniformar el discurso. Entonces, desafortunadamente, desde mi punto de vista, la ley, lejos de multiplicar las palabras, las reduce. Lejos de multiplicar las voces, las unilateraliza. Y nosotros tenemos que garantizar que este mecanismo sea un mecanismo que cumpla con los objetivos de los primeros artículos de la ley que se enuncian y que son todos loables y todos fantásticos y todos deseables y todos correctos. Pero en la práctica se presentan dificultades muy serias para garantizar un país con muchas voces, con más libertad y con mejor representación en la pantalla de lo que ocurre en la realidad social de la Argentina. Escuchándote hablar y recordando absolutamente, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, prácticamente desde el advenimiento de Alfonsín como presidente de la República. Es decir, escuchándote hablar, uno ve el democrático, el que piensa ideológicamente correctamente, pero en la práctica la hegemonía intelectual de quienes gobiernan va a impedir lograr o a lo mejor alcanzar esto que vos mismo estás diciendo. Yo no le llamaría hegemonía intelectual. Me parece que intelectualmente, por el contrario, el discurso del gobierno es paupérrimo. Yo diría la hegemonía electoral, esta idea de la democracia plebiscitaria y de trasladar a los organismos un funcionamiento de camarilla, un funcionamiento de todos contra mí o yo contra todos, como quiera formularlo. Y me parece que la sociedad moderna, sobre todo la Argentina urbana, es una sociedad compleja, llena de matices, llena de cuestiones, llena de particularidades que tienen que ser expresadas, si no esto no funciona. De cualquier manera, los gobiernos pierden elecciones aunque controlen todos los medios de comunicación, es una fantasía, digamos, la historia hubiera sido muy diferente si el que controla las pantallas controlara la conciencia de la gente. Esto no es así, se puede macanear un rato, pero no se puede macanear todo el tiempo. El problema es que nosotros sepamos que es indispensable que haya un sistema mucho más abierto. Por ejemplo, acá está en discusión el problema de que Telefe, que es un canal muy importante en la Argentina, que es propiedad de Telefónica, si puede o no puede seguir siendo propiedad de Telefónica. Bueno, es una materia de debate, no es solo Telefe, son 10 canales muy nuevos, 10 canales muy importantes en capitales centrales de todo el país. Bueno, está todo muy bien. Pero en el noticiero de Telefe, el columnista es Aníbal Fernández, no es Beatriz Arlo. Entonces, ¿cómo se puede imaginar que una de las empresas más grandes del mundo, que administra un canal de televisión, aunque diga que no, que le es propio, porque eso figuraba en sus páginas, que ha logrado que el gobierno interprete favorablemente, cosa sobre la cual yo, digamos, no quiero formular opinión, porque yo quiero que puedan hacer otras cosas y que las reglas de la competencia estén reguladas de otro modo en la Argentina. Tengo otra visión sobre lo que debiera hacerse. ¿Cómo es posible que elijan solamente al senador Fernández como columnista de su
Porque por eso reciben la publicidad que reciben. No, ellos no necesitan publicidad, ellos regalan audiencias, un canal exitoso. No, es una lógica de cómo el gobierno imagina que deben comportarse sus aliados, sus cercanos, etc. Mira, en la década del 70, el gran debate en América Latina sobre los medios de comunicación era si los periodistas debían o no ser independientes de los... Sí. Ese fue de los propietarios de los medios. Entonces, detrás de esa teoría norteamericana que todos firmaban y el diario no era responsable de lo que el periodista firmaba, se desarrollaron estatutos del periodista que fueron totalmente objetados por la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa. Se consideraba que esto era una violación, un estatuto famoso que sancionó el gobierno militar peruano del 78, se consideraba que era un escándalo de la libertad de prensa. Ahora, modernamente, como ha aumentado la oferta y hay más medios en el aire, hay más medios en la calle, hay más diarios, nadie discute que todos los medios tengan derecho a tener una tendencia editorial, una orientación, una corriente. Nadie discute. Uno sabe qué diario lee en todo el mundo y sabe cuál es su filosofía, cuál es su política, hacia dónde apunta. Pero entonces tiene que haber medios que respondan a todas las corrientes. Correcto. Y esto debe ser garantizado y esto debe ser viable desde el punto de vista empresario, porque si el dueño del medio va a perder plata, lo que va a hacer es venderlo al mejor postor, que en general el que tiene mejores condiciones es el gobierno, ¿no? Pero bueno, yo estoy encantado de poder ocuparme, acabo de empezar, hace apenas un mes que estoy en funciones y tengo mucho interés por lograr ir, en fin, interactuando con las distintas realidades que se presentan en el interior del país. Pregunto, ¿cuántos son el de la oposición? Hasta ahora uno solo, que soy yo. ¿El otro que no aceptaron? Pero van a tener que aceptarlo, sí, van a tener que aceptarlo. Pero digamos, hoy es un directorio de 7 miembros que funciona con 6, de los cuales hay 5 designados por el gobierno, cercanos al gobierno, y yo. O sea que no vas a poder lograr tu cometido. No sé, tal vez que sí, tal vez que no. Voy a pelear, voy a tratar. A veces hay argumentos y hay decisiones que son razonables. Yo soy optimista, no creo que grandes cuestiones, pero soy optimista respecto a la posibilidad de ser correa de transmisión de algunas ideas que están pendientes y que, en fin, a mí me han tocado muchos lugares. Cuando estuve en el Consejo de la Magistratura también, en tiempos de Menem, pertenecía a una pequeña minoría y sin embargo se construyeron mayorías contra esa corte en numerosas cuestiones bastante importantes. Así que ahora, de todos modos, yo pienso que todo esto va a poder tener un principio de solución, no de solución, pero sí por lo menos de equilibrio, una vez que se conozca el fallo, no de la Cámara, de la Corte en última instancia, por lo que va a ir en apelación a la Corte. La Constitución dice lo que dice la Corte, que dice la Constitución, esa es la vieja frase en Estados Unidos, ¿no? Y acá también, y por supuesto, va a haber que respetar el fallo de la Corte, pero esto no va a resolver automáticamente los problemas operativos en la implementación de esta norma. No, evidentemente. Y además va a dejar en las vecindades del problema de los medios, es decir, hacia el lado de los cables, hacia el lado de las conexiones de internet, hacia el lado de las plataformas móviles. Aquí hay una competencia entre plataformas, cable contra televisión satelital. La compañía que ofrece televisión satelital en la Argentina es única, puede tener todo el país, no tiene limitaciones, en cambio los cables sí tienen limitaciones. Eso es raro, pero bueno, está en la ley. Entonces hay una competencia entre plataformas, hay una competencia dentro de las plataformas. ¿Qué es preeminente en la red de fibra óptica, el cable o la conexión de internet? Van juntas. Hay otra gran plataforma que ha hecho el gobierno, que es ARSAT. Así es. Y esa plataforma ocupa frecuencias y está en condiciones hasta de prestar servicios de telefonía móvil. Al lado de ello hay otra situación que es la televisión digital terrestre, que son estos decodificadores que se distribuyen de manera gratuita, se han distribuido a jubilados, etc. Es una inversión enorme que ha hecho el gobierno, que no está del todo terminada, pero que transmite pocos canales, solo los que el gobierno considera que son adictos.
Y entonces realmente estamos en un problema. La administración que hace el gobierno de los servicios oficiales de radiodifusión, decir sectaria es poco, ¿no? Es una administración vergonzosa. O sea, ni siquiera es la administración del partido del gobierno, es la administración de los mayores niveles de sectarismo de la interpretación de la política oficial. No se escuchan voces opositoras sino para denostarlas. Pero vos fíjate, yo veo con simpatía el fútbol para todos. Pero hay derecho a que no veamos una publicidad de cerveza, de vermú, o de automóviles, o de algo permitido, lícito, para disminuir el costo que el Estado afronta por la prestación de ese servicio, y que tengamos que ver en el entretiempo de los partidos avisos desopilantes de 5 minutos que el gobierno usa para decir lo que quiere. Es una cosa... Yo te voy a dar irrisoria, ¿no? Te voy a dar, independientemente de eso, y para que comprendas, no comprendas porque sos lo suficiente inteligente como para darte cuenta de lo que ocurre, conversando con un amigo dueño de una agencia de turismo, me dijo, un especialista en charters, me comentaba que Aerolíneas Argentinas dispuso la prohibición absoluta de determinados destinos que solo pueden hacerlos por aerolíneas y en los horarios y días que Aerolíneas disponga. No puede hacerse por ninguna otra compañía, con lo cual está generando a esas compañías independientes grandes problemas. Si se da en este caso en particular para beneficiar a una empresa en particular, como lo es Aerolíneas Argentinas, con la pérdida que ocasiona diariamente, ¿qué podés pretender respecto del resto de las cosas? Ya no hablemos de la ley de medios, que pareciera que hubiese estado encaminada a Clarín. Pero te quiero decir, hay países con modelos de medios de comunicación extremadamente estatistas, ¿no? Francia e Inglaterra, por ejemplo. Pero ver la televisión francesa o ver la televisión británica es ver la totalidad del país reflejado. ¿A quién se le puede ocurrir que llegue el Partido Socialista a gobernar Francia y en la TV5 se va a ver exclusivamente a Hollande y no se lo va a ver a Sarkozy? No se entiende. En el programa clave del domingo a la noche está la oposición, porque eso es la lógica de una interpretación de respeto al ciudadano, de respeto a la sociedad. Son del Estado, son de la sociedad, son del conjunto. No se pueden administrar con este nivel de sectarismo. Te pido, vamos a un corte comercial y después continúo, pero ya nos vamos a meter en la política. Con mucho gusto. Ya volvemos.